Esta parte de aquí sí la escucharon, ¿verdad? Sí, Ahora vamos a hablar de los aminoácidos inhibidores. Estos, una vez más, inhiben, tienen función inhibitoria. El primero del que vamos a hablar es la glicina. Se puede encontrar en sistema nervioso central, en interneuronas inhibidoras en la médula espinal, tallo cerebral y prosencéfalo, y en la retina. Tiene dos tipos de receptores y estos pueden aumentar la conductancia al cloro y disminuir la conductancia del calcio. Por otro lado, tenemos al ácido gamma aminobutírico, que es mejor conocido como GABA. Este también se puede encontrar en cerebelo, corteza cerebral y otras regiones del encéfalo y la retina. Y este va a tener dos tipos de receptores, tanto ionotrópicos como metabotrópicos. Y estos pueden aumentar la conductancia del cloro, aumentar la conductancia del potasio o disminuir la conductancia del calcio. Ahora tenemos los polipéptidos, como por ejemplo la sustancia P, que se encuentra en terminaciones de neuronas aferentes primarias, nociceptoras en cerebro, retina e intestino. Tiene tres tipos de receptores y su principal función es aumento de la concentración citoplasmática de calcio. También nos podemos encontrar a las encefalinas, que se encuentran en la sustancia gelatinosa, retina, terminaciones nerviosas del tubo digestivo. Igual tiene tres tipos de receptores y puede aumentar la conductancia al potasio, al calcio, puede inducir la liberación de GABA o inhibir la liberación de GABA. Y de los tres tipos de receptores pueden reducir la formación de AMP cíclico. También nos encontramos con las beta endorfinas. Estas se pueden encontrar en hipotálamo, tálamo, tallo cerebral y retina. Igual de la misma manera tiene tres tipos de receptores y su principal función es la inhibición de la liberación presináptica de glutamato y el aumento de la conductancia al potasio. Otro ejemplo es el neuropéptido Y. Este se puede encontrar en neuronas noradrenérgicas, adrenérgicas de la médula espinal, materia gris, periaqueductal, hipotálamo, en el núcleo arcuato y en sistema nervioso autónomo. Y tiene receptores del 1 al 8. Y su principal función es la movilización de calcio e inhibición de la adenilato ciclasa. Por último, también tenemos gases que pueden funcionar como neurotransmisor, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos se pueden encontrar en el endotelio de los vasos sanguíneos y cerebro. Estos difunden al interior de las células, o sea, no pasan por un receptor y activan la guanilil ciclasa. Y también tenemos purinas como la adenosina, que se encuentra en la neocorteza, corteza olfatorio, hipocampo y cerebelo, con receptores P1 y el ATP, que se encuentra en ganglios autónomos y avénula. Y tiene tanto receptores ionotrópicos y receptores GPCR.
Listo. ¿Quedó claro el cuadro de los neurotransmisores? Sí, bastante bien. Ok, ahora vamos a hablar de cómo se neutralizan estos neurotransmisores una vez que ya ejercieron su efecto. Y tenemos principalmente tres medios: la degradación, la recaptura y la difusión. Hablando de la degradación, estas es como digamos la más común. La mayoría de neurotransmisores son degradados. Y puede darse en el espacio sináptico o en el citoplasma de neuronas y células gliales. Hablando de la recaptura, consiste en la movilización de moléculas del neurotransmisor por proteínas transportadoras específicas desde el espacio sináptico hacia el interior del citoplasma neuronal. O sea, lo libera, pero lo vuelve a regresar. Y la difusión es el descenso paulatino de la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico debido a pues el constante movimiento que estos están teniendo. Por ejemplo, estamos hablando de la síntesis de acetilcolina. La acetilcolina se compone de colina y acetil-CoA. Por medio de la enzima colina acetiltransferasa, estos se unen dando lugar a la acetilcolina, que va a ser liberada en el espacio postsináptico y será captada, ejercerá un efecto, pero al momento de que ésta ya no, digamos, ya haya ejercido su efecto, la enzima acetilcolinesterasa la va a separar, creando colina y acetato. Otro ejemplo viene con la síntesis y degradación de catecolaminas. Pues prácticamente los dos cuadritos dicen lo mismo en términos de la síntesis, pero nada más que este empieza con la tirosina y este con la fenilalanina, pero después la convierte en tirosina. Entonces les digo, prácticamente es lo mismo y terminan en los mismos productos. Aquí está a ver, denme un segundo. La norepinefrina y aquí está la norepinefrina. Únicamente que tanto este empieza un paso antes y lo termina un paso después, en donde llega a ser epinefrina. Pero todo empieza con la tirosina, que por medio de la enzima tirosina hidroxilasa, se convierte en L-dopa, que por medio de la enzima dopa descarboxilasa se convierte en dopamina. Y esta dopamina va a ser, digamos, guardada por medio de unas vesículas en estas células, junto con la enzima dopamina beta hidroxilasa. ¿Y qué es lo que va a hacer esta enzima? Convertirla finalmente en norepinefrina, hasta que por medio de una exocitosis esta pueda salir de la terminal, perdón, hacia el espacio sináptico. Y por lo general, la epinefrina y norepinefrina son recaptadas y degradadas por las enzimas MAO, monoaminoxidasa, y COMT, catecol o metiltransferasa. ¿Queda alguna duda con esto? No, ninguna. Ahora vamos a hablar de la recaptura.
Tanto el glutamato como las catecolaminas son recapturadas en gran porcentaje, o sea, no todas se degradan. Cuando estos mecanismos de recaptura se interrumpen, los neurotransmisores permanecen actuando más tiempo sobre los receptores. Digamos, pues, como la concentración que va a haber ahí es mayor, más efecto van a hacer. Y aquí nos pone como ejemplo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué es lo que van a hacer estos inhibidores selectivos? Digamos que van a evitar que se recapte la serotonina y como aquí dice, va a permanecer más tiempo actuando y por lo tanto va a ejercer un mayor efecto. Por eso son utilizados como antidepresivos. ¿Quedó claro todo esto hasta aquí? Sí, Ok, entonces podemos empezar con la excitabilidad del tejido muscular. El tejido muscular, pues como ya todos sabemos, es el responsable del movimiento de los organismos y de sus órganos. Está compuesto principalmente de tres tipos: liso, estriado esquelético y estriado cardíaco. Estas tienen diferentes características entre sí. Por ejemplo, el liso, estamos hablando de células cortas, fusiformes, sin estrías, asociadas o no, mediante conexiones. Mientras que en el estriado esquelético son células alargadas, multinucleadas con aspecto estriado al microscopio. Y finalmente en el cardíaco estamos hablando de células fusiformes con aspecto estriado al microscopio unidas entre sí mediante conexones. Y aquí abajo podemos ver un ejemplo de cómo se ven. Digamos que las lisas se ven como de esta manera. Las esqueléticas se ven de esta manera. Bueno, imaginémonos que se vean así. Y las cardíacas se ven de esta otra forma. Mi maestro de tisular decía que las cardíacas se ven como pantalones. Ok, y aquí el maestro hace una nota importante. Cuando se habla de tejido muscular, el término fibra se refiere a una célula completa. Y vamos a ver la estructura del músculo estriado esquelético. Cada fibra muscular de el músculo estriado esquelético es cilíndrica y alargada y tiene varios núcleos dispuestos en la periferia. El interior de las fibras musculares contiene miles de miofibrillas, estructuras proteicas alargadas formadas por miofilamentos de proteínas contráctiles, que vendrían siendo la actina y la miosina. Aquí podemos ver más, digamos, más claro cómo está compuesto. Nosotros vemos un músculo grande, pero si nosotros lo partimos de esta manera, como está aquí, vamos a ver que tiene estos pequeños regiones. Estas regiones se llaman fascículos. Si nosotros, digamos,
pudiéramos sacar de esta manera una de esas regiones, lo que lo envuelve se va a llamar perimicio y cada una de estas fibras más pequeñas que lo compone van a ser las fibras musculares. Si nosotros vemos estos pequeños puntitos dentro de una fibra muscular, ahí estaríamos hablando de una miofibrilla. Esta miofibrilla tiene diversos componentes, tales así como las bandas Z, la banda Z, el sarcómero y diversas fibras interconectadas. Todas estas que vemos aquí vienen siendo estos filamentos dispuestos de esta manera, que si nosotros los vemos de manera más grande todavía, podríamos ver que son dos tipos. Vendría siendo la miosina, que es la parte gruesa, y la actina, que viene siendo de la parte delgada. Aquí está la estructura de las fibras musculares. Cuando nosotros la vemos en el microscopio, se pueden observar zonas que son más claras, que podemos llamar bandas I, y zonas oscuras que podemos llamar bandas A. Yo recuerdo que cuando llevé esta clase para acordarme, decía que las zonas I eran zonas iluminadas, ay, mientras que las bandas A eran la zona con ausencia de luz. Sí. Y como que de esta manera, pues me acordaba, las bandas I son la parte clara, la zona iluminada, y las bandas A son la parte oscura, la zona con ausencia de luz. Ahora, aquí dice que la disposición de los filamentos delgados de actina y gruesos de miosina son lo que confiere el aspecto estriado al músculo esquelético. Aquí podemos encontrar más o menos la estructura de estas fibras. Podemos encontrar de este lado la línea Z, que pues no es muy difícil encontrarla ya que tiene forma de muchas zetas. Tanto de un lado como de otro va a estar la banda I, que pues es la parte más clarita. Mientras que la parte oscura es la banda A. Esta es como una representación eh, muy simplificada, pero en realidad lo que nosotros podríamos ver ya de manera un poco más específica es esto. La banda I
se compone principalmente por esta parte de aquí, actina, troponina y tropomiosina, mientras que la banda A es esta parte de aquí, que aparte de troponina, actina y tropomiosina, se compone también de miosina. Digamos que es la zona donde hay mayor cúmulo pues, de estas partes y no dejan pasar tanta luz, por eso es que se ve más oscura. No sé si queda como clara esta parte. Sí, gracias. Ujú. Recuerden, la actina es el filamento delgado y la miosina es el filamento grueso. Ok, dice ahora, la banda I, esta zona de aquí, está dividida por una línea oscura bien definida llamada línea o disco Z. Es estos que tienen forma de Z, formada por varias proteínas que forman puntos de anclaje para los filamentos gruesos y delgados. Por otro lado, la banda A está dividida por una zona clara que llamamos la banda H. Y está a su vez por una línea oscura que conocemos como línea M, formada de proteínas que asocian a los filamentos de miosina. Por ejemplo, aquí nos marca la zona H de aquí como aquí. Y por este lado podemos ver la línea M aquí. No está tan clarita como la que yo marqué, ¿verdad? Pero es como hasta estos puntitos. Esa vendría siendo la línea M. Yo esta parte de la zona H y la línea M me las aprendí porque yo recordaba que la zona H estaba en medio, ¿no? De la banda A. Entonces yo decía, ¿cómo lo puedo relacionar? Y eventualmente decía que era H por Emi. Emi pues es mitad. Entonces yo como de esa manera lo relacionaba. No sé si realmente se llame así por eso o por qué, pero esa era como mi mnemotecnia para acordarme. Mientras que obviamente la línea M pues es la M de media. Entonces esa estaba más fácil. No sé si quedó como clara esa parte. Sí, Sí. Ujú. Ahora, vamos a decir que de disco Z a disco Z, todo lo que hay en medio se le va a conocer como sarcómera y se considera la unidad funcional contráctil del músculo estriado esquelético. Ahora, ¿cómo es que se unen la actina y la miosina? Cuando están descubiertos los sitios de unión de la actina, se permite un anclaje entre prolongaciones laterales o las cabezas de los filamentos de miosina y los sitios de unión de la actina. Puentes cruzados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo me acuerdo que cuando vimos esta parte, nuestra maestra nos decía que era como una historia de amor, que la miosina quería la actina, pero había algo que le impedía estar unido a ella. Entonces, en cuanto eso que no le permitía unirse se quitaba,
la miosina y la actina, ¡pum!, se pegaban. Y de esa manera es como se llega a unir la actina y la miosina para poder contraer el músculo. Ahora, las tríadas musculares. El sarcolema de la fibra muscular tiene múltiples invaginaciones conocidas como túbulos T. El retículo endoplásmico liso, que en este caso se conoce como retículo sarcoplásmico en las células estriadas, está muy desarrollado y tiene la capacidad de almacenar calcio. Este organelo forma cisternas al lado de cada túbulo T. El conjunto de túbulo T flanqueado, o sea, en medio de dos cisternas del retículo sarcoplásmico, recibe el nombre de tríada muscular, que vendría siendo esta parte de aquí o esta parte de aquí. Son dos cisternas más un túbulo T. Bueno, antes de que le pases a la siguiente, ¿crees que me podrías indicar en el esquema en dónde está la cisterna? O sea, ¿en qué abarca? Ujú. Es esta parte de aquí. Todo lo azul en este dibujo es el retículo sarcoplásmico, pero la parte que nosotros conocemos como cisterna es esa parte que está dentro del círculo. Estas están acá al lado del túbulo T y se conocen como la tríada. Ah, ok, gracias. Ahora vamos a hablar de la unión neuromuscular. Mm, las fibras musculares esqueléticas están inervadas por neuronas eferentes somáticas. Estas sinapsis se conocen como unión neuromuscular, unión mioneural o sinapsis de la placa motora. Cada neurona eferente somática inerva un conjunto de fibras musculares esqueléticas, que se conoce como unidades motoras. ¿Y qué eventos son necesarios para que se contraiga el músculo esquelético? Primero, la neurona motora, que inerva la fibra muscular, debe desarrollar un potencial de acción. Este potencial de acción debe propagarse a los botones terminales, activar canales dependientes de voltaje para calcio y secretar acetilcolina al espacio sináptico. La acetilcolina se acopla a los receptores colinérgicos nicotínicos M presentes en la placa terminal. Este receptor colinérgico nicotínico M es un canal dependiente del ligando para sodio. El flujo de sodio despolarizará el sarcolema hasta el nivel umbral. ¿Qué quiere decir esto? Va a generar un potencial de acción.
que se va a conocer como potencial de la placa motora. Y ya, desarrollará un potencial en la fibra muscular. Así es como sucederá un potencial de acción en una placa motora. Ahora, acople, excitación, contracción. Es la serie de eventos mediante los cuales el potencial de acción desarrollado por una fibra muscular esquelética induce su potencial contracción. Es lo que pasa después de esto. Aquí ya se desarrolló un potencial de acción y es ahora lo que va a pasar hasta que la célula se contraiga. Bueno, aquí dice paréntesis. Su potencial de membrana en reposo es de entre -80 -90 milivoltios. El potencial de acción de la fibra muscular esquelética posee las mismas fases e implica, en general, los mismos flujos iónicos que el potencial de acción neuronal, pero es más duradero. Mientras que se propaga por la fibra muscular a una velocidad de 3 a 5 metros por segundo. Y aquí podemos ver una gráfica más o menos de cuánto tiempo tarda el potencial de acción. El de una neurona 2 milisegundos, el del músculo esquelético 5 milisegundos, pero el de una célula cardíaca del ventrículo puede durar hasta 200 milisegundos. Ahora sí, el potencial de acción se propagará por el sarcolema, o sea, por toda la superficie de la célula muscular hasta el sistema del túbulo T. Ello generará que la membrana del retículo sarcoplásmico aumente su permeabilidad al calcio, por lo cual se establecerá un flujo de este ion desde el interior del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El potencial de acción va a viajar por todo el sarcolema y va a llegar al túbulo T, a esta invaginación. A partir del túbulo T se va a propagar hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico, que recordemos tienen una gran cantidad de calcio. Por lo tanto, este calcio se va a liberar desde esta parte del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, o sea, digamos como el citoplasma de la célula muscular, aumentando la concentración intracelular de calcio, que es lo que nos va a desencadenar el mecanismo de la contracción muscular. La liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico requiere la coordinación de dos tipos de canales. Canales voltaje dependientes para calcio, presentes en el túbulo T, y canales liberadores de calcio del retículo sarcoplásmico. Gracias a ellos va a poder aumentar la concentración de calcio citoplasmático en la célula. La unión del ion calcio a la troponina C del filamento delgado genera un cambio conformacional de la tropomiosina que deja al descubierto los sitios de unión de la actina. Las cabezas de miosina pueden acoplarse entonces a los sitios de unión de la actina y gracias a su actividad ATPasa pueden generar movimiento que produce el acortamiento de la sarcómera.
¿qué es lo que sucede? La miosina pues está sola, ¿no? De un lado. Pero del otro lado que está la actina no está sola, está acompañada tanto de la troponina como de la tropomiosina. Y como les comenté, digamos que así como nos lo dijeron, es una historia de amor, pero no cualquier amor, es un amor prohibido. La tropomiosina no deja que la miosina se una a la actina, pero cuando empieza a haber la llegada de iones calcio, la troponina C, que estaba unida a la tropomiosina y a la actina, digamos que dice, ay no, yo prefiero el calcio y se suelta y se une al calcio. Lo que deja a la tropomiosina, digamos, como en desventaja y ya no puede evitar que la miosina y la actina se unan. Por lo tanto, la miosina y la actina se van a unir. No sé si quedó como clara esta parte. Sí, muy claro. Ok. Y el momento que se unan es cuando se reduce el acortamiento de la sarcómera. Estas dos imágenes que podemos ver, digamos, son la misma sarcómera. Relajada puede alcanzar hasta 2 nanómetros, mientras que cuando sucede esta unión se puede acortar hasta 1,5 nanómetros. Perdón, un... sí. Bueno, 2000 nanómetros y acá 1500 nanómetros. Ahora vamos a ver el ciclo de los puentes cruzados. Número 1. La fibra está en reposo. El puente cruzado no está fijo a la actina. Está la cabeza de miosina y el